apenas, ¿verdad?, nos hemos recuperado de los devastadores efectos de la COVID-19, con más de 600 millones de contagios y cerca de 7 millones de fallecidos en todo el mundo. Y nos encontramos con una seria advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre una nueva pandemia que podría ser más virulenta. Han pasado solamente 20 días desde que se decretara oficialmente el fin del COVID-19, pero ni guarden ni tiren sus mascarillas porque lo peor podría estar por venir. The next pandemic will not wait for us, and we must be ready. Es el preocupante aviso que ha lanzado el director de la OMS a todos los países. Que nos preparemos, porque estamos a nada de sufrir las consecuencias de otra posible devastadora pandemia. And the threat of another pathogen emerging with even deadlier potential remains. En otras palabras, que podría comenzar a circular un virus mucho más mortal que el COVID. Tanto es así, atención, España ya toma medidas urgentes y lo ha hecho esta semana ante el brote de virus como el de Marburgo, muy similar al temido ébola. Es el caso de una mujer de Guinea Ecuatorial, recién llegada a nuestro país, cuyos síntomas han hecho saltar las alarmas en Santander. Afortunadamente ya se ha podido descartar la existencia de ese virus en nuestro país, pero preocupa, y mucho, porque coincide con la advertencia de Tedros. El miedo y la incertidumbre se propagan. Gente tiene miedo. Sobre todo porque aún no hemos superado los terribles efectos del COVID. Preocupación muchísima. Más allá de ciudades fantasmas y desérticas, ninguno olvidamos estas escenas. Hospitales a rebosar sin capacidad para todos, miles de muertes diarias y entierros en solitario y confinamientos que detuvieron nuestra vida. Tenemos incertidumbre de que las cosas pueden ir a peor otra vez. A todos los niveles. Ay, cómo revuelve volver a ver estas imágenes y esa advertencia de la OMS. Enseguida vamos a hablar con Concha Calleja, que precisamente ha publicado el libro Contagiados, quien nos enfermó. Enseguida voy contigo, Concha, pero tenemos a Juan José Badiola, investigador y director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A día de hoy hay motivos para preocuparnos? Bueno, vamos a ver. Que haya virus con potencial zoonótico, con potencial pandémico, sí que es cierto que los hay, pero eso no es nada nuevo. Eso lo sabemos hace tiempo. Por ejemplo, quiero recordar que las pandemias del siglo pasado fueron provocadas por los virus de la gripe. Incluso una pandemia también, recuerden, la pandemia producida por el virus influenza tipo A, porcina, también fue una pandemia y fue a principios de este siglo. Yo creo que este es un aviso que hace la OMS para que los estados, los gobiernos, autoridades, no bajen la guardia ante la posibilidad de que pudiera haber muerte. A mí me llama la atención porque, claro, cuando el director de la OMS dice lo que dice, pero no dice que a gente que podría haber. Es un aviso, yo creo, dirigido, como digo, particularmente hacia las autoridades para que no bajen la guardia, porque eso evidentemente podría ocurrir. Pero bueno, no obstante, pues hay que mirar siempre con preocupación estos avisos, porque al fin y al cabo la OMS es la que tiene la información de lo que pasa en todos los países del mundo. Claro, pero ¿qué es no bajar la guardia para los países Pues, y para nosotros? Pues mire, fundamentalmente es mantener los sistemas de vigilancia, es decir, ver qué está ocurriendo en cualquier país del mundo, no solamente en los países avanzados como los nuestros, sino en cualquier país del mundo, de Asia, de África, de América. Estar preparados, mantener los elementos de preparación, pues por ejemplo, de todas las vacunas, los medicamentos, los sistemas sanitarios preparados para hacer frente a una posible pandemia que pudiera ocurrir. Eso es lo que creo que quieren decir, que pretende la OMS, la impresión, ¿no? Después, bueno, dicho lo dicho, pues evidentemente dado que la situación en la que vivimos, en un mundo globalizado, en un mundo con una altísima movilidad, el año pasado viajaron de un país a otro por vía aérea más de una cifra realmente escalofriante de personas, el intercambio de productos, de alimentos, de mercancías de todo tipo, hace que el riesgo esté ahí. La gran movilidad, la globalización, los cambios climáticos, los atentados medioambientales, todo eso son situaciones que pueden provocar una desestabilización en un momento determinado en un punto del mundo y que teóricamente podría ser el comienzo de un virus con un potencial, pues efectivamente, pandémico importante. Pero bueno, eso está por ver y tal. Eso es lo que pretende la OMS, según mi
punto de vista. Fíjate que ahí me viene a la cabeza, voy a dejar ya de dar besos otra vez, que me ha costado comenzar a darlos, y otra vez mantener, bueno, un poco lo que habíamos aprendido, ¿no? La higiene y todo esto. No sé si es la parte que nos toca como ciudadanos. Parece que hay... Bueno, creo que sí, los ciudadanos, hombre, yo creo que si algo hemos ganado con la pandemia es que hemos ganado en preparación. No estábamos preparados, hay que decirlo, para sufrir una pandemia, no solamente en España, en ningún otro país europeo, ningún otro país del mundo, diría yo, ¿no? Entonces, yo creo que hemos aprendido mucho, las autoridades también han aprendido, y yo creo que eso es vamos a decir, una salvaguardia de seguridad para el futuro, ¿no? Pero la OMS dice, bueno, no se confíen demasiados porque pudiera ocurrir algo parecido a lo que ha ocurrido. Sencillamente. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, sí. Lo que pasa es que a mí estos avisos me preocupan tanto en cuanto pudieran ser un elemento de asustar a la población, y eso no es bueno. La población tiene que vivir tranquila para que no lleve su vida normal. Si algo ocurre, los que tienen que estar preparados son las autoridades sanitarias. Me voy a quedar con eso, que se preocupen ellos, las autoridades sanitarias, pero, y nosotros alerta, pero a vivir. Que la vida son 2 días, claro. Señor Badiola. Efectivamente. ¿Cómo es eso? No sé si quería apuntar algo. No, sí, yo creo que es esto. Es decir, yo creo que lo principal es que las autoridades sanitarias sean conscientes de que eso puede volver a ocurrir, que las circunstancias y los factores sí están ahí, incluso se están incrementando, pero la población... Hombre, todos sabemos cómo protegernos. Yo creo que a nadie nos tiene que avisar cómo se usa una mascarilla. También hay que contarlo. Hay un interés que es el Tratado de Pandemias. En el Tratado de Pandemias, ¿qué pretende la OMS? Pretende quedarse con lo que son las autoridades de todos los países. Es decir, que ellos puedan decidir si realmente declaran una pandemia sin tener que consultarlo, y cuando declaren esa pandemia, qué hacer o qué no hacer en las medidas que se tomen, sin consultarlo tampoco. Esto es una monstruosidad. Esto es una monstruosidad, porque realmente dirían, vamos a declarar una pandemia mundial y aquí todo el mundo o tiene que pincharse, o tiene que tomar un medicamento, o tiene que hacer el pino puente, porque en definitiva esto es lo que pretende la OMS. Dicho esto, que es por lo que realmente... No sé si me asusta más lo que han dicho o lo que me estás contando tú. Pero bueno, lo del Tratado de Pandemias es cierto que se quiere firmar, eso es cierto. Precisamente las palabras que se llevan a titular ahora para decir que la OMS nos ha advertido, realmente lo que hace es, en el discurso que hace su máximo responsable, que tiene que ver con el Plan de Desarrollo Sostenible para el 2030, exactamente lo que decía este investigador, el señor Badiola. Planificación, prevención, inversión en salud pública. Eso es lo que tienen que hacer las autoridades sanitarias, sí, independientemente de las intenciones de la OMS, porque es el único organismo internacional que tenemos para coordinar algo tan terrible como nos ha pasado la pandemia. Sí, claro. Con 600... Pero Paloma, eso no quiere decir que lo haya hecho bien. No, yo no... Porque la OMS tenía una obligación para con todos nosotros, y era investigar qué había sucedido. Y fue una serie de avanzadilla o de investigadores científicos, virólogos, a China, y lo único que hizo la OMS fue, mira, de chichinabo, de vergüenza. 3, 4 o 5 años o cuando a alguien le interese. Y además me gusta la apreciación que has hecho, si damos por cierto, porque claro, efectivamente yo lo que hago es documentar toda mi investigación, pero es verdad que todo el que la lea tiene que, evidentemente, muy interesante, sacar su Concha, propia... Contagiados, quien nos enfermó, es para leerlo tranquilamente.